Mesoamérica es una región histórica del continente americano que comprendía los actuales países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y centro-sur de México. Fue aquí donde se desarrollaron varias culturas importantes, como los mayas, mexicas, toltecas, etc. La religión, como el medio ambiente o el poder político, da forma al orden social. Por medio de su cosmovisión religiosa popular, el hombre y la mujer mesoamericana convierten en cosmos el caos existencial que les amenaza cada día, es decir, las cosas que no tienen explicación, el sufrimiento y el mal, especialmente aquí en el posclásico. Aparecieron nuevas formas de culto religioso ligadas a la soberanía bélica y política. Se consolidó el rol del sacrificio humano en las ceremonias como acto de veneración a los dioses y símbolo de superioridad política. En la cultura mesoamericana muchos animales eran considerados dioses. Las diversas religiones de Mesoamérica tenían ciertas características en común, como el politeísmo. Todas las religiones adoraban a diversos dioses, aunque algunas priorizaban una deidad en particular. La mayor parte de las culturas mesoamericanas concibieron a la Tierra como el centro del universo, el cual estaba dividido en 4 puntos cardinales que se asociaban a un color y a un dios, pues, por lo general, los dioses mesoamericanos representan diferentes elementos del cosmos, de la naturaleza y las actividades humanas. Un buen ejemplo de esto se puede ver en los dioses y diosas mostrados ahora. El papel de la guerra fue esencial para la conformación de Mesoamérica como área cultural. La convivencia pacífica permitió la difusión de ideas y tecnologías, aunque lentamente. En cambio, la expansión militar aceleró significativamente ese proceso y, además, incrementó el prestigio de los conquistadores. Independientemente del prestigio, uno de los propósitos de la guerra en el posclásico era sin duda la captura de víctimas para el sacrificio, y en ese sentido puede ser vista como un componente fundamental en la cosmovisión indígena, al proveer la materia prima necesaria para un ritual vital en la supervivencia del mundo. Sin embargo, también se era incluido someter a los vencidos para imponerles onerosos tributos y su inclusión en redes mercantiles ventajosas para los vencedores. Esto significa que por medio de la guerra obtuvieron riqueza y dominaron territorios, los pueblos sometidos les daban tributo a los vencedores, y recibían protección militar como compensación. Los grandes imperios extendieron su influencia mediante la guerra y el comercio. Un ejemplo de esto sería que los mexicas en sus conquistas no mataban a toda la población, sometían a los pueblos con el fin de obtener un tributo que posibilitaría, además del prestigio, el auge económico, lo cual significa que no concebían la guerra como una forma de exterminio, sino una forma de subyugación y captura. También ayuda que los mexicas tenían los mejores guerreros en toda Mesoamérica, conocidos como los Cuaupilli, o noble águila, provenían del pueblo, y aún así, los caracterizaba un temple inquebrantable y una valentía digna de admirar. El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, Cacamatzin, junto a otras personalidades de México. Era el preámbulo al gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el Tlatoani mexica, que se produjo el 8 de noviembre de 1519. Antes de esto, se produjo la batalla de Centla, el cual fue un enfrentamiento ocurrido el 25 de marzo de 1519, en el cual los indígenas maya chontales, dirigidos por su cacique Tapscov, se enfrentaron con los españoles comandados por Hernán Cortés. En esta batalla fueron derrotados los indígenas chontales. Esta fue la primera gran batalla de Cortés en América, y, en conjunto con otros enfrentamientos ajenos a Cortés, condujo a la conquista del Imperio Mexica. Cortés se dirigió hacia Quiahuistlán y Zempoala, pueblos totonacas que eran tributarios de los mexicas. Los gobernantes oteuctlis habían conocido a Juan de Grijalva, logrando una buena relación con los españoles. El teuctli de Zempoala, Chicomacatl, fue descrito como un hombre gordo con poca movilidad para desplazarse, pero que, al igual que el teuctli de Quiahuistlán, recibió amistosamente al contingente español. En la entrevista,
Cortés prometió ayudar a liberarlos del tributo a los mexicas, a cambio de sellar una alianza militar de españoles y totonacas. Ahí empezó la insidia política de Cortés que habría de permitirle capitanear una rebelión de pueblos sometidos que sería determinante en la conquista de los territorios del Imperio Mexica. Tlaxcala era una confederación de ciudades-estados unidas en una república gobernada por los integrantes de un senado. Tenochtitlán estaba organizada de forma similar a un imperio. Desde 1455 el poderío azteca estaba conformado sobre la base de una triple alianza cuyos integrantes eran los señoríos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Sin embargo, este último ejercía la hegemonía del poder. En esos años ambas confederaciones rivalizaron y comenzaron las guerras floridas en contra de Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala. El objetivo principal del ejercicio bélico era la captura de prisioneros. Bajo estas circunstancias de animadversión llegó Cortés al territorio de Tlaxcala al mando del ejército totonaca español, el cual era numéricamente muy inferior con respecto a la densa población de Tlaxcala que se conformaba por los pinomes, los otomíes y los tlaxcaltecas, quienes vivían asentados en cientos de pequeñas localidades. El Senado de Tlaxcala ya estaba enterado de los españoles y cuando recibieron a los mensajeros se reunieron para deliberar la propuesta de Cortés. Los principales representantes eran Xicoténcatl Jajúa, el Viejo, Maxiscatzin, Citlalpopocatzin y Hueyolotzin. Al igual que los mexicas, los tlaxcaltecas consideraban a los españoles como semidioses pues las noticias al respecto de sus caballos y sus armas los habían impresionado. Maxiscatzin se inclinó por sellar la alianza y luchar contra sus acérrimos rivales, pero Xicoténcatl Axayacatzin argumentó la posibilidad de que los españoles no fueran semidioses, creyendo que la ambición que habían mostrado por el oro, los pequeños hurtos en los pueblos, la destrucción de templos y el desprecio de leyes ancestrales evidenciaba más un comportamiento humano que divino. La resolución fue atacar a los recién llegados. De lograrse la victoria se daría crédito a la nación tlaxcalteca, en caso de derrota se culparía a los otomíes de haber actuado en desobediencia a las órdenes del Senado y se firmaría la alianza. El 2 de septiembre de 1519 un grupo de 15 indígenas sirvió de anzuelo, se dejó perseguir por los extranjeros hasta el desfiladero de Tecoac, donde Xicoténcatl Axayacatzin había preparado una emboscada con un gran número de guerreros otomíes. Ante la situación el propio Cortés leyó el requerimiento pero no fue atendido. Al grito de «Santiago y Sierra España», se entabló la primera batalla, cuyo resultado fue favorable para los españoles a pesar de encontrarse en desventaja numérica. Durante la noche que siguió, Cortés y sus hombres consideraron por primera vez la posibilidad de que su reducido ejército fuese aniquilado, estableciendo su campamento en el cerro de Tzompactepetl. Antes de dirigirse hacia Tenochtitlán, Cortés llega a Cholula, ciudad tributaria y aliada de los mexicas con una población de 30,000 habitantes, que tenía un arraigado culto a Quetzalcóatl. Los tlaxcaltecas no eran amigos de los cholultecas y advirtieron a los españoles no confiar en ellos. Una comitiva de cholultecas dirigida por los capitanes Tlaquiachitalchiac, salió al encuentro del ejército de Cortés siendo recibidos y hospedados 400 españoles y 400 totonacas dentro de la ciudad, pero los 2,000 tlaxcaltecas a quienes consideraban enemigos, debieron acampar en la periferia. Durante 2 días el trato para los recién llegados fue hospitalario. Poco después, las autoridades cholultecas comenzaron a evadir a Cortés y sus capitanes, ya que habían recibido en forma secreta instrucciones de Moctezuma para realizar una emboscada y aniquilar a los españoles. Una anciana que pretendía convertirse en la suegra de Malintzin confió a esta lo que se tramaba y poco después la intérprete por su parte alertó a Cortés. A la mañana siguiente el conquistador, anticipándose, capturó a los líderes cholultecas. Con una señal prevista mandó a su ejército a realizar un ataque preventivo, provocando la llamada Matanza de Cholula. Más de 5,000 hombres murieron en menos de 5 horas bajo el acero de las espadas españolas y la furia incontrolable de sus aliados tlaxcaltecas y totonacas. También se dio la orden de incendiar casas y templos. A pesar de haber sido una acción preventiva, muchas de las víctimas fueron civiles cholultecas que se encontraban desarmados. La ruta que tomaron hacia Tlaxcala fue a través de Tlalnepantla, Atizapán, Teocaloican, Cuautitlán, Tepotzotlán, Xoloc, Zacamolco. El 7 de julio los conquistadores fueron ferozmente atacados en la batalla de Otumba. Agotados tras días de ser perseguidos,
y pese a la inmensa desigualdad de fuerzas, la habilidad militar de Cortés se centró en defenderse en círculo hasta conseguir matar al Cihuacóatl, principal capitán de los mexicas, pues muerto este, los perseguidores se dispersarían y huirían, y así fue, consiguiendo una victoria que hoy se estudia en las academias militares del mundo. Debido a que el mayor número de bajas correspondía a los indios aliados, Hernán Cortés pensó que la alianza con los tlaxcaltecas había terminado tras la derrota, pero de forma contraria a sus predicciones fue recibido con benevolencia por el Senado de Tlaxcala, a pesar de la oposición de Xicoténcatl. Las fuerzas españolas comenzaron a reorganizarse, aunque tardaron más de un año para regresar a tomar la plaza de Tenochtitlán. La última ofensiva externa de las fuerzas leales a los mexicas provenía de los malinalcas, matlatzincas y cohuiscas. Cortés envió fuerzas a cargo de Andrés de Tapia y Gonzalo de Sandoval para detener su avance. Los conquistadores españoles pensaron que los mexicas estaban totalmente debilitados y realizaron una incursión general a la ciudad. En una escaramuza Cortés fue capturado, pero fue valientemente rescatado por Cristóbal de Guzmán, quien por salvar la vida de Cortés cayó prisionero en manos de los mexicas. En franca retirada, algunos otros españoles fueron hechos prisioneros. De acuerdo con las costumbres de guerra de los mexicas, los prisioneros fueron sacrificados a sus dioses en lo alto de sus templos. Impotentes, sus conmilitones pudieron observar los hechos a lo lejos, reconociéndolos por la blancura de su piel. Sin embargo, el hecho dio ánimo a Pedro de Alvarado, quien, en su afán de venganza, se colocó a la vanguardia para el asalto final. Al final del sitio, que duró 3 meses, Pedro de Alvarado tomó la plaza de Tlatelolco. Los tenochtcas que aún quedaban confrontaron las últimas batallas y fue entonces cuando los conquistadores pudieron observar, horrorizados, que los mexicas no solo habían sacrificado a los prisioneros, además de estirparles el corazón, habían arrancado la piel de los españoles caídos para adornar sus templos o ofrendarla a su dios Xipe-Totec. De acuerdo a las estimaciones de Hernán Cortés, los conquistadores españoles, junto con sus aliados tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzincas, chalcas, cholultecas y demás coaligados mataron a más de 40.000 mexicas durante las últimas jornadas. López de Gómara describió en su obra que el cerco duró 3 meses, tuvo en él 200.000 hombres, 900 españoles, 80 caballos, 17 tiros de artillería, 13 bergantines y 6.000 barcas. Murieron 50 españoles y 6 caballos y no muchos indios. Murieron de los enemigos 100.000, sin contar los que mató el hambre y la pestilencia. Después de la conquista de los mexicas, se dio la conquista de otros territorios al norte del antes temido imperio mesoamericano por parte de los conquistadores, llevando a la fundación del virreinato de la Nueva España.